Amigos, continuamos con más. Gracias por permanecer en la sintonía de TVL Noticias. Y en estos momentos queremos proponer a ustedes continuar con este diálogo alrededor de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que, como ya lo mencionamos en el bloque anterior, superó su primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional en la mañana de este martes. La oposición legislativa ha tenido varios planteamientos respecto de estas reformas y propuestas que aspiran la Comisión de Participación Ciudadana las recoja previo a lo que será la aprobación del informe para el segundo debate. Seguimos dialogando sobre este tema en nuestra siguiente entrevista. Moisés Tacle, ingeniero eléctrico, máster en Ciencias Gerenciales y PhD en Economía. Asambleísta de Guayas por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Integrante Comisión de Desarrollo Económico. Asambleísta Tacle, bienvenido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un placer estar con ustedes. Le voy a plantear la misma pregunta que se la planteé en el bloque anterior a la asambleísta Mónica Brito, quien compartió espacio de entrevista también con nosotros. ¿Cuál es el balance que se hace respecto a este primer debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa? Bueno, en términos generales creo que positivo. Las propuestas que se han hecho de reformas a algunos artículos de la ley actual de la Función Legislativa me parece que son avances importantes en cuanto y en tanto tratan de mejorar la actividad administrativa de la Asamblea y sobre todo también se llenan ciertos vacíos. Entonces, ¿cuáles son precisamente estos elementos que se destacan, asambleísta Tacle? Bueno, hay algunos, ¿no? Hay algunos y bueno, voy a tratar de recordar aquellos que se repitieron en varias oportunidades esta mañana. El primero en que se llenan algunos vacíos, por ejemplo, ¿qué pasa con este tema de la asambleísta que conocemos? Se le siguió pagando el sueldo a pesar de que... Entonces, de atravesar un proceso penal. A pesar de que estaba inmersa pues, en un tema judicial. Eso se aclara, ¿no? ¿Qué pasa con los asambleístas que de hecho se ha dado en esta legislatura? Faltan con frecuencia a las sesiones del plenario y de las comisiones. ¿Usted está de acuerdo con la sanción que se aplica allí de inclusive llegar a la destitución? No, eso totalmente en contra. Pues eso es inconstitucional. ¿Por qué dicen que es inconstitucional? Porque la Constitución no prevé que ningún órgano inferior que no sea el pueblo ecuatoriano pueda destituir a un asambleísta. El procedimiento de revocatoria del mandato a ese dignatario está señalado claramente en la Constitución y en la ley, y solamente los electores, aquellos que votaron por esa persona, tienen la facultad de eventualmente, por diferentes razones, fundamentalmente porque no han respondido a la ejecución de su propuesta electoral, puedan ejercer el derecho a revocar su mandato. Esa es la única posibilidad. Lo otro es totalmente arbitrario. No tiene ni pie ni cabeza, es ilegal, es inconstitucional y espero que eso no prospere. Lo otro, que se apliquen sanciones pecuniarias de tipo económico, incluso suspensiones temporales por faltas administrativas, como han ocurrido a veces en el seno de la Asamblea, es pertinente, ¿no? Porque todos somos, al fin y al cabo, servidores que tenemos que cumplir responsabilidades en el ejercicio de las funciones que estamos desempeñando y para las cuales el pueblo ecuatoriano nos está pagando. Pero destitución de ninguna manera, eso no cabe, porque la única persona, en este caso, que puede destituir a un dignatario de elección popular es aquel que lo ha nombrado, y en este caso son los electores, ¿no? Es decir, a su juicio debe constar esa figura como tal en la Constitución de la República. Yo insisto en esta pregunta porque se ha manifestado o se ha interpretado al menos que la Constitución de la República es la norma macro, pero para especificidades en este caso están las leyes. Por supuesto, las leyes desarrollan los principios fundamentales que señalan la Constitución, pero ese principio está totalmente, es universal pues. No puede, por ejemplo, un procedimiento administrativo defenestrar a un presidente de la República. No puede. Hay un procedimiento establecido en la Constitución y las causales por las cuales puede ser en algún momento revocado su mandato, ¿no? Lo mismo ocurre con los asambleístas. Pero entonces, ¿cómo ir sancionando estas reincidencias? ¿Únicamente de orden pecuniario? A ver, la mayor sanción que pueda tener un asambleísta que por alguna razón no cumple con las funciones, con las obligaciones, con las responsabilidades y sobre todo con el compromiso que adquirió con sus electores, es precisamente no gozar del
del mandato popular en una segunda oportunidad. Del respaldo. Del respaldo del popular, pueblo. pues así es. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un proceso de reelección, y algunos vamos a ir a un proceso de reelección, evidentemente los electores van a demandar pues, que le presentemos un informe detallado de qué es lo que hemos hecho, y nos van a reclamar, ¿no? y eventualmente nos van a sancionar con su voto si es que a juicio de ellos no hemos cumplido pues, con lo que en su momento prometimos y cuando conseguimos el respaldo de los ciudadanos. Entonces, correcto. Ese es el procedimiento correcto en democracia, no hay otro. Correcto, asambleísta Tagle, queda claro este tema. Hablemos de las solicitudes de información, que ha sido un tema recurrente, criticado por la oposición legislativa. Es, correcto, eso facilita el tema de la fiscalización, que es una de las funciones principales y fundamentales de todo asambleísta. Lo que está establecido ahora, que sea a través de la presidenta de la asamblea o el presidente de la asamblea, no solamente que dificulta el trámite administrativo de una petición de información por parte de los asambleístas, sino que además de alguna manera coarta esa obligación que tiene el asambleísta de fiscalizar. Y la fiscalización en muchos casos empieza por el pedido de información a algún funcionario que uno considere no está cumpliendo o ha procedido de manera incorrecta en algún caso, ¿no? Se ha reiterado que es necesario que los asambleístas puedan realizar estas solicitudes de manera directa. Directa, sí. Obviamente tiene que haber algún control administrativo y en este caso va a ser, entiendo, la Secretaría, ¿no? Es decir, uno quiere una información de algún funcionario, envía la solicitud a la Secretaría y la Secretaría simplemente serviría de oficina de trámite para trasladar esa comunicación al funcionario respectivo y recibir pues, la respuesta en algún momento, ¿no? Esto en cuanto a las solicitudes de información. Ahora sobre esta obligación que tienen determinadas autoridades de rendir cuentas de su gestión a la Asamblea Nacional, su compañero de agrupación política del Partido Social Cristiano, Henry Bucalón, hoy cuestionaba que no se haya incluido que todos aquellos secretarios nacionales con rango de ministros hayan sido incluidos en este caso en las reformas para que también rindan cuentas de su gestión. ¿Qué dice usted? Sí, eso siempre será saludable que la mayor cantidad de funcionarios importantes del gobierno central fundamentalmente rindan cuentas a la Asamblea. Eso es parte del ejercicio de una sana democracia. Pero yo iría más allá, ¿no? No es el tema simplemente de venir acá y presentar un informe. El tema es que la Asamblea debe debatir ese informe. Y que haga seguimiento de aquello que se ha presentado. Es decir, no es un acto formal, simplemente debe que el funcionario viene, lanza un lindo discurso, nos presenta unas diapositivas o un video y se va tranquilo, ¿no? ¿Cómo debería darse este proceso de seguimiento? Bueno, como era antes, ¿no? Hay algunas cosas que deben ser rescatadas de las asambleas o de los congresos del pasado, pues, ¿no? ¿Como por ejemplo? Este tema, ¿no? Los informes de las principales autoridades eran debatidos en el plenario de la asamblea. Una vez que eran escuchados o expuestos por las autoridades. Claro, o se nombraba una comisión para que analice el informe correspondiente y luego se debatía sobre el mismo. Y yo creo que eso es saludable, ¿no? A efectos incluso de que los funcionarios que tienen la obligación de rendir esos informes sepan que van a estar sometidos a ese escrutinio adicional por parte de la asamblea. Para cerrar, asambleísta Tagle, ¿qué expectativas se tienen ya de lo que en lo posterior sería el segundo debate de estas reformas? ¿Qué le hace falta a este proyecto? Bueno, algo que es fundamental. Esa figura del ponente es una aberración parlamentaria. Vea, yo tengo, pues, por obvias razones, muchos amigos parlamentarios en algunos países y cuando les cuento de que en el Ecuador está ocurriendo esto, se sorprenden, dicen, no puede ser posible. Que el ponente tiene la facultad de poner o de quitar finales. Lo que le dé la gana prácticamente en un proyecto de ley. Sobre todo hacerlo en los últimos segundos previos a la votación de un informe. Eso es inaudito. Entonces lo que estamos planteando, que creo que es lo más sensato, es que las observaciones que se presenten en el segundo debate, ¿no es cierto?, regresen al seno de la comisión, ¿no?, para que en la comisión se recojan aquellas que la comisión considere pertinentes y no se acoja a otras, ¿no? Y con ese informe regresar nuevamente al plenario y proceder a la votación y cerrar ya el proceso de la aprobación de la ley. Entonces eso es lo pertinente, lo lógico, lo razonable. Que ojalá lo acojan, porque ese es un tema de fondo. La Comisión de Participación Ese Ciudadana. es un tema de fondo, ¿no? Correcto, asambleísta Tagle. Gracias por habernos acompañado. No, ¿qué pasa? Muchas gracias. El asambleísta Moisés Tagle, asambleísta por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, también con su visión en torno a las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.